Bienvenidos. El día de hoy exploraremos un tema clave que es la autonomía. Desde la teoría social cognitiva de Albert Bandura, podemos entender que la autonomía no es solo independencia física, sino la capacidad de regularse a uno mismo, tomar decisiones y construir autoeficacia a través de experiencias de éxito graduales. Pero se estarán preguntando por qué es tan importante trabajar en la autonomía. Realmente esta impacta directamente en la calidad de vida adulta y hay muchos estudios como los del American Journal of Occupational Therapy muestran que personas con TEA con mayor autonomía logran mejores resultados en empleo, relaciones y bienestar emocional, reduciendo así los riesgos de aislamiento o institucionalización. Sin embargo, esta es una de las mayores dificultades, ya que las personas con este diagnóstico a menudo enfrentan desafíos en habilidades ejecutivas, como lo son la planificación, la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional. Esto puede llegar a limitar la independencia diaria, como vestirse solos, manejar dinero o simplemente transitar por una avenida solos. Y aquí viene un prejuicio común. Muchos creen que las personas con un diagnóstico o específicamente con autismo siempre dependerán de los papás. Pero esto ignora totalmente la capacidad de aprendizaje, de plasticidad neuronal y el potencial de intervenciones tempranas. Investigaciones en diferentes artículos demuestran que con apoyo estructurado el 60% de los adolescentes con TEA pueden alcanzar autonomía moderada o alta en la adultez, rompiendo este ciclo de dependencia perpetua. Ya que introduje un poco sobre el tema, me gustaría presentarles a Ángela, una psicóloga que tiene experiencia con trastorno del espectro autista. Ella nos ayudará a entender un poco mejor el tema. Bienvenida, Ángela. Me gustaría que primero te presentes y nos cuentes un poco sobre ti. Bueno, como decías, yo soy Ángela Zabaleta, soy psicóloga, tengo ya casi unos 5 años en trabajo con personas con discapacidad, especialmente con personas que están dentro del espectro autista, en todo el acompañamiento desde el área de psicología, manejo emocional, apoyo también a las familias y como el empoderamiento de las familias en acompañar a las personas con esta condición y también como fortaleciendo o evaluando también todos los procesos diagnósticos con ellos. Listo, muchísimas gracias. Antes estábamos hablando un poco de los prejuicios asociados a la autonomía en el TEA. ¿Qué opinas tú sobre este aspecto? Bueno, muchos de los prejuicios o de las creencias que se tienen, no solo hacia la autonomía, sino en general en las personas con autismo, van desde la desinformación. El autismo es una condición que poco se ha trabajado, se ha conocido en ellos, y sobre todo que se les da poca voz, por así decirlo, se les da poca voz a las personas que tienen esta condición. Entonces es cuando se empiezan a crear estos prejuicios, estos estigmas, como que la persona no puede, que ya tiene este diagnóstico, eso le va a impedir tener una vida, algunos mitos como a nivel emocional, como que ellos no sienten, no tienen emociones, pero pues eso es realmente desde la desinformación, porque todos esos son mitos y son prejuicios que se han creado. Muchas gracias por tu respuesta. Me gustaría ya entrar un poco más en el tema de consejos, experiencia que a partir de lo que tú has trabajado nos cuentes un poco. La pregunta es, ¿qué acciones simples del día a día pueden empezar a hacer hoy mismo padres, cuidadores o familiares para que sus hijos o familiares tomen más decisiones por ellos mismos? Listo. Día a día, y eso es importante, en la cotidianidad es donde tenemos que empezar a inculcar y a apoyar y facilitar la independencia y la autonomía de nuestros hijos, ya sean jóvenes, niños o adultos. Entonces, en el día a día es iniciar ofreciendo algunas elecciones, por ejemplo, dejándolos tomar decisiones, pero decisiones adecuadas y estructuradas, no una decisión súper abierta o una pregunta abierta, porque para ellos va a ser mucho más desafiante tomar una decisión en ese momento, sino con algunas opciones, como prefieres esta camiseta o la otra, o vas a hacer la tarea antes o después de comer, como tener, si te das cuenta, una estructura, pero dándoles la
posibilidad de que ellos puedan escoger y puedan elegir qué es lo que quieren. Además de eso, también es súper importante tener tiempos de espera o tolerar cuando ellos se demoran en la respuesta. ¿Por qué? Porque hay veces en que les ponemos o les damos la opción de escoger y mientras que ellos están analizando como cuál es la mejor opción, qué es lo que les gusta, ya nos anticipamos, ya queremos algo inmediato y pues claro, ahí la autonomía no va a aparecer en ellos, sino que es el adulto el que contesta, como bueno, no decidiste qué querías comer, yo te lo pido. No, o yo sé que siempre comes lo mismo, vas a comer papas otra vez. No, tengamos ese tiempo para que ellos puedan escoger la opción que más les gusta y tomar su elección. Y además de eso, empezar a incluirlos en decisiones familiares y pequeñas, en charlas cotidianas, como elegir qué plan quieren hacer, a dónde va a ser la salida, si estamos, por ejemplo, con un niño que tiene un cambio de colegio o empezando una universidad, obviamente darles la oportunidad de que ellos vayan, evalúen también, que puedan tomar la decisión y se las comuniquen. Listo, muchísimas gracias. Súper de acuerdo contigo. Eh, Muchos de los padres o cuidadores o familiares tienden a tener como inseguridad o preguntas sobre cómo puedo fomentar esto. Ya nos comentaste muchísimas de las cosas que podemos hacer para fomentarlo, pero ¿qué le dirías a un padre o un cuidador que teme arriesgar a su hijo o que teme eh, que deje de estar seguro? Ok, aquí es muy importante y de hecho muchas habilidades y muchos aspectos de los que nosotros comentamos o hablamos no van necesariamente limitados o dificultados por la condición o por estar dentro del espectro del autismo. El tener responsabilidades, el hacer tareas y sin, como tú dices, sin que se pongan en peligro o se mire la seguridad de ellos, no es solo hacia una persona que está dentro de esta condición. En el crecimiento a todos los niños les damos algunas responsabilidades, midiendo un poco ese momento de seguridad. Con ellos es igual, tareas que sean progresivas, que sean funcionales, que al inicio si es necesario sean supervisadas. Entonces la primera vez lo podemos acompañar, lo guiamos, le mostramos, después ya nos hacemos a un lado y vemos cómo lo está haciendo. Por ejemplo, en el momento de preparar algún alimento, entonces tienes que utilizar el cuchillo, primero le mostramos de una forma visual, porque los apoyos visuales son mucho más fáciles para ellos poder seguir esa secuencia y pues su cerebro les va a dar mayor indicación y van a poder hacerlo de una forma más continua, entonces de una forma visual que mostramos cómo lo hacemos, después como les digo, a un lado miramos cómo lo están haciendo, le damos el acompañamiento para que después lo pueda hacer solo. Tareas también como obviamente mantener su habitación, que son momentos y son actividades cotidianas que no van a poner en riesgo la seguridad de ellos, pero que sí les están inculcando no solo la independencia, sino algo como de responsabilidad y deberes que tengo que tener en la casa. Ya digamos que si estamos ya más grandes, jóvenes, adolescentes, importante empezar a darles responsabilidades también en un entorno social. Entonces, si salimos con ellos, que por ejemplo ellos sean los que vayan y paguen la cuenta. Nosotros los vigilamos o los vemos desde la mesa, pero ellos son los que van con el efectivo, pagan, lo pueden hacer. O ya en el momento del transporte son los que miran cuál es el bus que nos sirve, los que están pendientes de tener la tarjeta recargada si viajamos por Transmilenio. Como que empiecen a tener ese seguimiento, ese acompañamiento. Aquí, pues no es dejarlos abrirles la puerta y dejarlos solos, que miren a ver qué hacen o cómo se van a desenvolver en el entorno, sino poderles generar ese acompañamiento para que ellos puedan fomentar pues sus responsabilidades y su independencia. Ok, muchísimas gracias. Ahora, muy de la mano con esto que nos estás contando, ¿cómo podrían hacer los padres o los cuidadores para potenciar o ayudar a que los jóvenes, niños o adultos aprendan las consecuencias de sus elecciones sin que ellos entren a salvarlos todo el tiempo? Cada vez que pues necesiten un apoyo mínimo. Vale, entonces aquí podemos ponerlo como en dos momentos. Uno, como antes de que pase esa situación,
poderles guiar y enseñarles cuál es la forma adecuada y qué puede pasar, mostrarles ese camino. Hay algunas estrategias como historias sociales en donde nos dicen qué es cómo se debe comportar la persona, qué debe hacer, entonces ahí les mostramos ese camino de cuáles podrían ser las consecuencias. Y otro también que ya va después, hay algo que nosotros hablamos también de consecuencias naturales. Entonces las consecuencias naturales son, voy a poner un ejemplo, el niño metió el dedo en el fogón y se quemó. Pues ¿cuál es su consecuencia natural? La ampollita que salió. ¿Qué es lo que yo hago ahí? Enseñarle a cómo manejar esa herida, el por qué no debe haber metido el dedo, cómo con base a eso poder guiarlo. No es solucionar o resolver inmediatamente lo que está pasando, pero sí poderle explicar como, bueno, qué hubieras podido haber hecho diferente, cómo lo podrías manejar, qué aprendiste de esta situación. O una pregunta tan sencilla como, ¿sabes por qué pasó esto? A veces que tenemos como dificultades en identificar el porqué de las situaciones. Entonces fue como, no, hice un comentario que de pronto no era adecuado y alguien se molestó conmigo. Ok, ¿sabes por qué ese comentario fue inadecuado? ¿Qué fue lo que pasó? Como poder tener esa conversación con ellos y también, como les decía, poderlos anticipar. ¿Qué pasaría si hacemos esto? Mostrarles algunas situaciones en donde pues hayan algunas consecuencias o algo que haya podido manejar de una forma inadecuada y poder mirar como esas otras opciones para solucionarlo, para poder trabajarlo. Y ya por último aquí también, y no va tan dirigido hacia la persona con autismo, sino hacia la ansiedad de los padres o del cuidador, porque también es importante que como cuidadores o como padres no nos anticipemos, no busquemos ese rescatarlo y solucionarlo por miedo a, sino que podamos también manejar nuestra ansiedad, poder como, ok, respirar, mirar cuál es la forma más adecuada y ahí sí permitir darles el espacio para que ellos puedan fortalecer su autonomía. Muchísimas gracias. Esto que nos cuentas es demasiado valioso y me gustaría que a partir de esto también, ¿qué consejo concreto le darías a un padre, cuidador o familiar de una persona con autismo para acompañar a la persona que empieza a estudiar fuera de casa o trabajar o vivir solo sin que los cuidadores se conviertan en controladores o tiendan a rescatar a los chicos todo el tiempo? Vale, aquí lo primero y es poder entender que nuestro papel ya no va a ser el de controlar, el de solucionar, sino ahora es una guía progresiva, o sea, ahora somos un apoyo para ellos. Entonces, pues si alguien está empezando a enfrentarse a una situación nueva, como vivir solo, como enfrentarse a la universidad, pues primero poder identificar cuáles son los espacios en donde va a estar, poderle dar esos papeles específicos o esos roles que él va a hacer, esas actividades que son importantes, empezar a acordar algunos límites o expectativas en cada uno de esos espacios, qué tiene que hacer, cómo las puede cumplir, hacer algunos, sí, obviamente seguimientos, no es como lo vamos a dejar solo totalmente, sino no hacerlo de una forma progresiva. Por un ejemplo, si alguien va a empezar a coger transporte público, pero es la primera vez que lo hace solo, entonces es algo progresivo. Primero yo lo acompaño, le muestro cuál es el espacio, después me subo con él, pero de una forma más lejana, más distante, al final ya lo espero solo hasta cuando llegue. Entonces es de una forma progresiva y no de una forma controladora. Hacerle preguntas, mantener la comunicación con ellos, qué es lo que vas a hacer, qué problemas tienes, qué desafíos tienes, y también enseñarlos y aprender nosotros también que el equivocarnos es parte del proceso, que es necesario a veces cometer algunas fallas, que a veces nos vamos a equivocar, valga la redundancia, y que eso no quiere decir que hasta ahí llegó mi experiencia, que hasta ahí llegó lo que yo podía hacer o que hasta ahí fue bueno, sino, ok, de ese error y esa equivocación también aprendemos y cómo la podemos manejar después. Entonces, entender que cuando estamos empezando a fortalecer esta habilidad de autonomía y de independencia, no es algo total, no es algo como que ya lo suelto totalmente y no estoy con él, sino que al contrario, es mirar esos apoyos adecuados, equilibrados,
y también intentar evaluar en el entorno cómo los podemos tener. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, me gustaría que en una frase corta eh, menciones qué le dirías a un padre, madre, familiar o cuidador en general que se está sintiendo ansioso, angustiado, intranquilo por todas estas situaciones que ya nos has venido contando. ¿Qué les dirías? Ok, lo que yo les diría es como, primero démosle la oportunidad a sus hijos de que ellos también puedan eh, exponerse de una forma controlada al entorno social. ¿Sí? No los podemos tener en una bolita de cristal, no los podemos proteger siempre, porque hay veces que ahí es cuando los lastimamos. En algún momento van a tener que salir a la vida social, en algún momento no van a estar los papás, y la idea es que ellos puedan tener las estrategias o las herramientas. Como padres podemos fortalecer sus habilidades para que ellos en el futuro puedan utilizarlas de una forma adecuada y puedan sentirse también ellos mismos autónomos e independientes de su vida. No que siempre van a depender de alguien o necesitar de alguien, porque además no es así, sino que al fortalecer sus habilidades y guiarlos en ese proceso, les estamos dando las estrategias para que puedan continuar un poco con su cotidianidad y poder cumplir sus retos, poder asumir algunos desafíos diferentes, pero que tengan la tranquilidad de que ellos sí tienen esas habilidades para poder hacerlas. Y como padres, también entender que tus hijos sí tienen las habilidades. Simplemente vamos a empezar a evaluar qué tanto apoyo tengo que darle o cómo lo puedo disminuir para fortalecer su autonomía y su independencia, que como les digo, se hace en la cotidianidad, en toma de decisiones a veces pequeñas que les va a fortalecer a ellos esa habilidad. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo y tus aportes.